María y Clara se despertaron con el frío aún cortante en la piel. El día apenas comenzaba, pero el cielo gris ya traía una sensación de que nada sería fácil. Ellas estaban allí, detrás de un contenedor de basura, en un callejón oscuro, donde el silencio parecía sofocar cualquier vestigio de esperanza. El olor a suciedad era fuerte, pero las chicas no se preocupaban. No había tiempo para eso. María, la hermana mayor, por solo unos minutos, tiró de la manta que ya casi no las abrigaba y miró a Clara. Sus ojos estaban cerrados, pero los labios temblaban ligeramente, lo que María sabía que era solo el cansancio de una noche sin descanso. «Hoy será diferente», susurró, pero las palabras salieron bajas, como si fueran un secreto que ella misma necesitaba escuchar para creerlo. Clara, aún en silencio, sentía la misma tensión en el aire. No necesitaba palabras para saber que las cosas estaban difíciles, que todo parecía imposible. Pero cuando miró a María, vio un brillo en sus ojos, ese brillo que siempre aparecía cuando María intentaba encontrar una forma de seguir adelante. Clara dio una leve sonrisa, un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para mostrar que creía. Juntas eran más fuertes. Habían aprendido a confiar la una en la otra, a ver las dificultades como desafíos que podrían superar, incluso cuando el mundo parecía no darles ninguna oportunidad. María apretó su mano con fuerza, como quien dice, «Vamos, tenemos que intentarlo». El destino, pensaron, tal vez aún tenía algo que ofrecerles. El día apenas comenzaba, pero ya parecía una eternidad. Las calles estaban vacías, salvo por el sonido distante de algunos autos y las pocas personas que pasaban apresuradas sin reparar en las gemelas escondidas en el callejón. No tenían un destino fijo, solo la esperanza de encontrar algo, un trozo de comida, una botella de agua, cualquier cosa que las mantuviera vivas. María tiró de Clara de la mano y comenzó a caminar, con la mirada fija en el suelo, buscando algo que pudiera ser útil. Las sombras de la mañana parecían engullir todo a su alrededor. El viento cortante hacía que Clara se encogiera, y María, al notar eso, apretó aún más la mano de su hermana, como un gesto silencioso de protección. Tenían poco, pero lo que tenían era una fuerza que parecía imposible de quebrar. No estaban solas, aunque el mundo a su alrededor pareciera ignorarlas. El sol comenzaba a salir detrás de las nubes, pero aún no traía calor, solo una luz débil que iluminaba las calles sucias y la acera desgastada. Las chicas caminaron durante horas sin rumbo, solo en busca de algo que las alimentara o al menos las abrigara. María sentía el peso del vacío en su estómago, pero no hablaba de eso. Sabía que si empezaba a quejarse, Clara podría preocuparse y no quería eso. Clara ya estaba cansada, pero no decía nada. Su forma de ser callada, más introspectiva, parecía esconder el sufrimiento. Ambas, de alguna manera, sabían que no había espacio para debilidades. Finalmente, después de horas caminando, vieron un pedazo de pan viejo tirado en el suelo. Corrieron hacia la comida sin dudar, como si fuera un tesoro. Cuando María tomó el trozo y se lo dio a Clara, ambas sabían que eso era mucho más que un simple trozo de pan. Era una señal de que aún había algo, por más pequeño que fuera, esperando por ellas. El pedazo de pan fue devorado en silencio, sin palabras, solo la urgencia de saciar un poco del hambre que ya las dominaba. María observaba el entorno, siempre atenta, sabiendo que no podían distraerse por mucho tiempo. Eran invisibles para el mundo, pero no podían darse el lujo de ser débiles. Clara, con los ojos más tranquilos ahora, respiró hondo. La sensación de tener algo para comer, por más simple que fuera, trajo una ligereza temporal. Estuvieron allí unos minutos, solo recuperándose. Pero pronto, el sonido de un motor distante comenzó a hacerse más fuerte, hasta que el ruido de un auto acelerando llenó las calles desiertas. María se
Levantó rápidamente tirando de Clara de la mano. ¿Qué podría ser eso? El auto venía rápido, tal vez más rápido de lo que debería. Cuando el vehículo giró la esquina, las gemelas no dudaron. Lo que sucedió después pareció un reflejo, algo que ambas nunca podrían prever, pero que marcaría sus vidas de ahí en adelante. El auto patinó en la curva, en un movimiento inesperado, y en cuestión de segundos, perdió el control. El sonido de los neumáticos quemando el asfalto y el estruendo del impacto fueron surreales. El vehículo volcó, quedando boca abajo, con las ruedas aún girando lentamente, mientras el polvo se esparcía por el aire. María y Clara corrieron sin pensar, movidas por la adrenalina y el instinto de salvar a alguien, a cualquier persona. Cuando llegaron al auto, el hombre aún estaba inconsciente, atrapado entre los escombros. María intentó abrir la puerta del lado del conductor, pero estaba cerrada. Sin perder tiempo, fue al otro lado, donde, con la ayuda de Clara, logró forzar la puerta y entrar. El hombre estaba en shock, con los ojos cerrados y la respiración agitada. María colocó sus pequeñas manos sobre su pecho, intentando mantener la calma mientras verificaba el pulso. Clara, al lado, hacía lo que podía, sosteniendo la cabeza del hombre, tratando de mantenerlo inmóvil hasta que llegara la ayuda. El corazón de María latía fuerte, y ella trataba de mantenerse tranquila para no asustar a Clara. La respiración del hombre era irregular, y ella sabía que no podía perder tiempo. Con las manos temblorosas pero firmes, hizo lo que recordaba de primeros auxilios, algo que había aprendido por sí misma, viendo programas de televisión y escuchando consejos de personas en la calle. Intentó alinear el cuello del hombre y asegurarse de que no se moviera bruscamente. Clara, con un instinto sorprendente para la situación, tomó la manta que tenían y la colocó sobre el cuerpo del hombre, tratando de darle algo de consuelo. El sonido de las sirenas parecía distante, pero María sabía que debía hacer lo máximo posible para mantenerlo con vida hasta que llegaran. El tiempo parecía arrastrarse, pero a cada segundo sentía que algo dentro de ella estaba cambiando. Allí, en esa situación desesperada, estaban haciendo la diferencia, aunque ni siquiera se dieran cuenta de lo grande que sería. Cuando el hombre finalmente despertó, su expresión era de confusión, y sus ojos parpadeaban con dificultad para adaptarse a la luz del día. Estaba en shock, pero pronto vio a las gemelas a su alrededor. La escena era surrealista para él. Dos niñas, descalzas y sucias, pero con las miradas firmes y preocupadas. Intentó moverse, pero María puso una mano sobre su pecho, pidiéndole que se quedara quieto hasta que llegaran los paramédicos. El hombre parecía aún aturdido, sin entender completamente lo que pasaba. Lo que no sabía es que esas dos niñas, con tan poco, le habían dado la oportunidad de vivir. Las miró y algo en sus ojos se rompió. No eran solo dos niñas tratando de sobrevivir, eran ángeles que lo habían salvado. Intentó hablar, pero la voz no le salía. Cuando finalmente llegó la ambulancia, las gemelas se apartaron un poco, observando en silencio. Sabían que su trabajo ya estaba hecho y que podían irse. Las sirenas de la ambulancia se hicieron más fuertes conforme se acercaba, y pronto los paramédicos tomaron el control de la situación. María y Clara se apartaron un poco, pero no podían dejar de mirar al hombre, que ahora estaba siendo colocado en una camilla. El escenario parecía surrealmente común y al mismo tiempo lleno de significado para las chicas. No habían hecho nada extraordinario, solo actuado como cualquier persona con un mínimo de empatía lo haría. Pero para el hombre les habían salvado la vida y eso era algo que no podría olvidar. Antes de irse por completo, el hombre, aún débil, las miró con lágrimas en los ojos. «Me salvaron», dijo con la voz ronca. «Si necesitan algo, cualquier cosa, yo puedo ayudar».
María lo miró un instante y luego se giró hacia Clara. Ambas sabían que no querían nada a cambio, ninguna recompensa material. Pero algo en las palabras del hombre se quedó marcado en ellas. Habían hecho algo bueno, algo grande. Las niñas empezaron a caminar nuevamente por las calles, pero ahora había algo diferente en el aire. El viento parecía menos frío y hasta el cielo, con sus nubes pesadas, parecía un poco más ligero. No sabían qué les depararía el futuro, pero sentían que, por ese momento, algo había cambiado dentro de ellas. Aunque no pidieron nada, el hombre había prometido que ayudaría, y eso hacía que el peso de la supervivencia pareciera un poco más fácil de llevar. María, con la mirada fija al frente, hablaba bajito con Clara. Él hará la diferencia, verás. Clara, que por un momento parecía pensativa, solo asintió, pero sus ojos brillaban, como si entendiera, aunque no necesitara palabras. Lo que ellas le habían dado al hombre no era algo que pudiera devolver, en dinero u objetos. Las gemelas no querían eso. Querían que él fuera alguien mejor, que usara su riqueza e influencia para ayudar a otros, así como ellas lo habían hecho. Y, sin saberlo, esas simples palabras de María habían tocado al hombre más profundamente que cualquier gesto material podría haberlo hecho. Mientras las niñas caminaban, sentían que algo había cambiado en su interior. No era solo la sensación de haber ayudado a alguien, sino algo más profundo, una confianza renovada de que el mundo, a pesar de ser cruel e implacable, aún podía ser tocado por la bondad. María, mirando a Clara, sabía que ese momento nunca sería olvidado. No necesitaban nada más, no necesitaban recompensas ni riquezas. Lo que tenían era suficiente. Y a cada paso, el peso de la lucha diaria parecía un poco más liviano. Clara, con los ojos fijos en el suelo, parecía reflexionar sobre lo que había ocurrido. La chica más callada, pero también la más sabia, entendía que algo grande sucedía allí, y lo más sorprendente era que no eran ellas las que necesitaban cambiar, sino las personas a su alrededor. El simple acto de salvar una vida podría despertar algo en el otro, algo que quizás ni él sabía que estaba allí. El sonido del coche de la ambulancia alejándose quedó atrás, pero el impacto de ese momento permaneció con las gemelas. María sabía que, de allí en adelante, las cosas ya no serían las mismas. No es que todo hubiera cambiado, ni que su vida fuera más fácil ahora, pero había una sensación de propósito en el aire. Habían actuado con el corazón, con lo que creían que era lo correcto, y tal vez, de alguna manera, eso había tocado al millonario más que cualquier regalo material. La idea de cambiar el mundo no parecía tan lejana. Al contrario, parecía más real que nunca. Clara miró a María y dijo con voz suave: «Él va a cambiar, ¿verdad?». María sonrió y con los ojos llenos de certeza respondió: «Él lo hará. Y quién sabe, en el futuro tal vez pueda ayudar a otras personas, así como nosotros lo ayudamos a él». El día pasó. Y por más que las gemelas intentaran continuar con sus vidas como siempre, había algo nuevo en el aire. La esperanza que las había motivado desde el principio, las ganas de sobrevivir, ahora se entrelazaba con una visión diferente. Ya no eran solo dos niñas tratando de encontrar comida o un refugio. Estaban, de alguna manera, cambiando el curso de sus propias vidas. Y eso, por más que pareciera un pequeño gesto, tenía un impacto que podría ir mucho más allá de lo que imaginaban. La imagen del hombre, aún frágil pero ahora lleno de gratitud, estaba grabada en sus mentes, no por lo que él podría ofrecer en términos de dinero o recursos, sino por la emoción genuina que expresaba. Él había entendido la verdadera esencia de la generosidad, algo que parecía tan distante de su mundo de riquezas. Por la noche, las gemelas se acurrucaron en las cajas y mantas detrás del contenedor. Pero, esta vez,
El frío parecía menos cortante. Tal vez fuera porque, después de lo que habían hecho, la vida parecía un poco más cálida, menos fría e implacable. Ya no estaban solas. Habían hecho algo bueno, algo que resonaría por mucho más tiempo de lo que cualquier comida o ropa caliente podría. Cuando María se acostó, mirando el cielo oscuro, se sintió en paz, y a su lado, Clara también parecía tranquila, con una sonrisa tímida en los labios. La noche parecía más suave, no solo por el cansancio, sino porque, en el fondo, ambas sabían que habían hecho el bien, y eso, de alguna manera, las sostenía. Estaban marcando la diferencia, aunque el mundo no las viera. Al día siguiente, María y Clara despertaron con la misma rutina difícil. El escenario a su alrededor no había cambiado. El callejón seguía sucio, las cajas seguían allí y el frío aún les cortaba la piel. Pero ahora había algo diferente en la mirada de María. Sabía que sus vidas podrían cambiar en cualquier momento, y ese cambio no solo dependía de ellas. Habían plantado una semilla de bondad y, de alguna manera, ya estaba creciendo. Cuando salieron del callejón, la mirada de María encontró algo diferente en la calle. El coche del hombre estaba estacionado a unos metros, y cuando él la vio, su rostro se iluminó. Bajó del coche y sin palabras se acercó a ellas. Las gemelas no pidieron nada, pero él ya no tenía dudas sobre lo que debía hacer. El hombre se acercó, y la expresión en su rostro era diferente. Ya no parecía el millonario apresurado y arrogante que había tenido el accidente. Ahora había una humildad visible en sus ojos. Tenía una bolsa de compras en las manos y al acercarse a las niñas se la extendió a María, diciendo solo: «No sabía lo que era ser agradecido hasta ahora». Dentro de la bolsa, las gemelas encontraron comida, ropa y algunas otras cosas que podrían ayudarlas. María se quedó sin palabras por un momento, mirando el contenido, pero lo que más tocó su corazón fue la sinceridad en la expresión del hombre. No estaba solo tratando de devolver un favor, estaba intentando retribuir de una manera que para él tenía sentido. Pero María, con la calma que siempre la caracterizó, lo miró y dijo simplemente: «No necesitamos nada de esto. Lo que hicimos fue porque creímos que era lo correcto». El hombre parecía sorprendido por la respuesta, como si esperara que las gemelas aceptaran, sin cuestionar, cualquier cosa que él ofreciera. Tragó saliva, tratando de entender. Las palabras de María y Clara comenzaban a tener sentido para él. Y por primera vez se sintió pequeño ante tanta sinceridad. Lo que pensaba que era generosidad ahora parecía ser algo mucho más grande. Quería hacer la diferencia, pero no sabía por dónde empezar. Al observar a esas dos niñas que tenían tan poco y, aún así, mostraban una bondad inmensa, sintió que había una lección más profunda allí. Las gemelas no querían bienes materiales, querían ver la transformación, algo que nunca había considerado de manera tan clara hasta ese momento. «Yo voy a cambiar», dijo, con la voz entrecortada, con la certeza de que había encontrado algo importante. El tiempo pasó y el hombre cumplió su promesa. Usó la fortuna que poseía no solo para ayudar a las gemelas, sino para fundar instituciones de caridad, apoyar proyectos de educación y salud para los más necesitados. Cambió su manera de ver el mundo, comenzando a entender que el dinero no es la verdadera medida de valor. El impacto de esas simples palabras de María, «queremos que seas una mejor persona», resonaron en su vida de una manera que nunca imaginó posible. Las gemelas no necesitaban reconocimiento. Sabían que lo que hicieron no era para ser vistas, sino para transformar algo dentro de otra persona. El hombre, antes distante y egoísta, ahora se convertía en un defensor de las causas que antes le parecían tan lejanas. Y todo comenzó con un accidente y el simple acto de salvar una vida. Mientras tanto,
Las niñas continuaron con su vida siguiendo la misma rutina difícil de siempre. Pero ahora había una ligereza, una sensación de que ya no estaban solas en el mundo. Sabían que habían hecho algo grande, algo que pocas personas habrían tenido el valor de hacer. No necesitaban grandes gestos ni mucho dinero. Lo que le dieron al hombre no tenía precio. Una oportunidad para ser mejor, una oportunidad de renacer. A veces, María y Clara conversaban sobre lo que había sucedido y María, con una sonrisa discreta, decía: «Creo que él hará el bien, Clara. Creo que realmente hará la diferencia». Clara, siempre más silenciosa, solo asentía, confiando en las palabras de su hermana. No esperaban nada a cambio, pero el mundo parecía, de alguna manera, más cercano a lo que podría ser. El mayor regalo para María y Clara no era lo que habían recibido, sino lo que habían dado. Les enseñaron al hombre algo que nunca aprendería en su vida de lujo y privilegios: el verdadero valor de la generosidad. El mayor impacto no estaba en las acciones externas, sino en el cambio interno, algo que no se podía comprar. Cuando las gemelas miraban atrás, ya no veían un mundo de sufrimiento, sino un mundo de posibilidades. Habían hecho algo más grande de lo que podrían imaginar, y de alguna manera, lo que plantaron en el corazón del millonario se extendió a otras personas, creando una red de cambio y bondad. Para las niñas, el éxito no estaba en las riquezas materiales, sino en la transformación que generaron a su alrededor. Al final, lo que importaba no era lo que tenían, sino lo que habían dado al mundo. La capacidad de transformar con pequeños gestos algo que parecía imposible. Las semanas siguieron y el mundo de las gemelas continuó la misma lucha diaria por la supervivencia, pero con una sutileza nueva. Había algo en su caminar ahora que reflejaba más confianza. Ya no solo caminaban sin rumbo por las calles. De alguna manera, estaban más conscientes del impacto que sus acciones podrían tener. El hombre, con su nueva visión del mundo, continuaba ayudándolas, pero nunca ofreciendo directamente lo que ellas no pedían. Cada gesto, él intentaba retribuir de una manera más profunda. Cuando las gemelas pasaban cerca de él por las calles, él las saludaba con una sonrisa sincera, siempre pidiendo más oportunidades para retribuir lo que había hecho. Pero María y Clara solo sonreían, reconociendo en él un cambio real, un cambio que no dependía de bienes materiales ni de una recompensa tangible. Estaban aprendiendo a transformar sus propias vidas y las de quienes las rodeaban. Las semanas pasaron y el mundo de las niñas seguía la misma lucha diaria por la supervivencia, pero con una ligera suavidad. Había algo en su caminar ahora que reflejaba más confianza. Ya no solo caminaban sin rumbo por las calles, estaban, de alguna manera, más conscientes del impacto que sus acciones podrían tener. El hombre, con su nueva visión del mundo, seguía ayudándolas, pero nunca ofreciendo directamente lo que ellas no pedían. Con cada gesto, él trataba de devolver algo de manera más profunda. Cuando las gemelas pasaban por él en las calles, él las saludaba con una sonrisa sincera, siempre pidiendo otra oportunidad para devolver lo que había hecho. Pero María y Clara solo sonreían, reconociendo en él un cambio real. Un cambio que no dependía de bienes materiales ni de una recompensa tangible. Estaban aprendiendo a transformar sus propias vidas y las de quienes las rodeaban. El efecto de esas acciones resonó mucho más allá de lo que cualquiera de las niñas podría imaginar. Las pequeñas instituciones de caridad creadas por el hombre empezaron a ganar fuerza y apoyo de otros ricos que antes estaban blindados en sus mundos cerrados y distantes. El ejemplo de María y Clara era la prueba de que incluso los más distantes de nosotros pueden ser tocados por un acto de bondad genuina. Las gemelas nunca supieron que sus vidas estaban directamente ligadas a ese cambio, pero, de alguna manera, ellas eran el centro de una revolución silenciosa.
Cada nuevo proyecto que el millonario fundaba, cada sonrisa que recibía de los más necesitados, traía consigo un fragmento de esa transformación iniciada por un simple gesto de ayuda. Lo que parecía un día común para las niñas se había convertido en la clave para un gran cambio social. Las niñas seguían pasando sus días buscando comida, buscando refugio donde podían, pero ya no había un peso abrumador sobre sus corazones. Sabían que de alguna manera el mundo comenzaba a reflejar las lecciones que ellas habían transmitido sin siquiera intentarlo. La bondad no estaba en dar bienes materiales, sino en dar algo mucho más raro, la oportunidad de renacer. Un día, cuando estaban en una plaza, María escuchó a dos personas hablar sobre el millonario. Hablaban sobre cómo ahora apoyaba escuelas para niños en situación de riesgo, cómo se había convertido en un defensor de los más desfavorecidos. María miró a Clara, con una sonrisa tímida, pero en el fondo, su corazón estaba lleno. Sabía que, de alguna manera, todo eso comenzaba con una simple petición: sé una mejor persona. La sensación de que el mundo no era un lugar tan cruel como parecía antes, parecía cobrar más fuerza cada día. María y Clara tenían un entendimiento profundo del valor de las pequeñas cosas y comenzaron a ver la vida desde una perspectiva más amplia. El mundo seguía teniendo dificultades, aún había hambre, sufrimiento, pero había algo más grande que las gemelas habían plantado: la creencia de que la bondad podía superar barreras, romper cadenas que mantenían a las personas atrapadas en sus propias realidades. No eran las cosas materiales las que daban sentido a la vida, sino las relaciones que construimos y el impacto que dejamos en el mundo que nos rodea. Las gemelas sabían que lo más importante ya había ocurrido. Habían ayudado a alguien a encontrar su camino, y eso era la mayor recompensa que podían recibir. El tiempo pasó, y las niñas, ahora con un poco más de confianza en el futuro, comenzaron a ver el mundo de manera diferente. Ya no eran invisibles, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque habían plantado una semilla de cambio. Aunque sus vidas no fueran fáciles, sabían que habían marcado una diferencia en una vida, y eso era todo lo que importaba. El hombre, ahora totalmente transformado, seguía haciendo el bien, y cuando encontraba a María y Clara, las miraba con gratitud, como si supiera que no era él quien había cambiado realmente sus vidas, sino ellas quienes habían cambiado la suya. Siempre hablaba de devolverles el favor, pero las gemelas, con su humildad, solo sonreían. Ya no necesitaban nada más. El cambio ya se había producido y estaba en el corazón de las personas, en cada gesto, en cada acción. Algunos meses después, la vida de las niñas tomó un giro inesperado, pero no por el hecho de haberse vuelto ricas o conocidas. Las cosas no cambiaron materialmente, pero estaban en un lugar diferente, un espacio donde la gratitud y la generosidad empezaron a ser más presentes en el mundo a su alrededor. Las gemelas, con la sencillez de siempre, comenzaron a darse cuenta de que sus acciones no solo habían tocado al millonario, sino también a otras personas, de manera silenciosa. A veces, al ver a alguien ayudando a otro en una esquina, o al escuchar a alguien hablar sobre la necesidad de preocuparse más por los demás, María y Clara sentían que el ciclo de la bondad estaba de alguna manera extendiéndose. No podían ver todo el impacto de su bondad, pero sabían que estaba sucediendo y eso era suficiente. El hombre, por su parte, no dejaba de expandir sus iniciativas. Se convirtió en una figura pública, pero no por el dinero o el estatus, sino por su trabajo a favor de los más necesitados. Sus acciones hablaban más alto que cualquier título. El cambio en él fue profundo e irreversible. Y el hombre, que antes parecía desconectado de la realidad de las calles, ahora pasaba sus días visitando comunidades necesitadas, conversando con los más humildes
y entendiendo sus dolores. En realidad, se había convertido en un defensor incansable de la justicia social. Y gran parte de eso había nacido del encuentro inesperado con aquellas dos niñas que le enseñaron que las personas no necesitan mucho para hacer el bien. Lo que ellas tenían, lo más valioso, era un corazón puro, dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio. A pesar de todos los cambios a su alrededor, María y Clara continuaron con su rutina. No buscaban reconocimiento, ni querían ser vistas como heroínas. Lo que importaba para ellas era que, en el fondo, sabían que habían hecho lo que era correcto. No estaban allí para recibir aplausos ni recompensas, sino para mostrarle al mundo que, incluso en medio del caos y la miseria, es posible ser alguien mejor. El peso de la pobreza seguía sobre sus hombros, pero ahora había algo más. Una convicción de que, independientemente de lo que el futuro les trajera, ya habían hecho la diferencia en una vida. Y eso no se podía quitar de ellas. Cada nuevo día se levantaban con más coraje, sabiendo que su jornada estaba lejos de ser fácil, pero llena de significado. Un día, mientras caminaban por una de las calles que ahora estaban más limpias y cuidadas, María y Clara se encontraron con un cartel anunciando la fundación de una nueva escuela para niños en situación de calle. Era un proyecto que el millonario, ahora conocido por su trabajo social, había patrocinado. Las niñas se miraron y María sonrió. Era un recordatorio de lo que ellas habían comenzado. Una simple petición de transformación, y el mundo estaba respondiendo. Pero, más allá de eso, era una prueba de que la bondad, por más pequeña que fuera, podría extenderse y cambiar la vida de muchas personas. Las gemelas no necesitaban nada más, porque lo que ellas habían iniciado con sus pequeños gestos de generosidad estaba multiplicándose y creando algo más grande de lo que ellas podrían imaginar. Mientras observaban el cartel, Clara dijo en voz baja: «Creo que hizo lo que le pedimos». María, con una sonrisa tranquila, respondió: «No solo lo hizo, lo está haciendo. Y muchas otras personas lo harán también». En ese momento, las dos sabían que el mundo ya no sería el mismo, no porque algo mágico hubiera sucedido, sino porque ellas habían sido la chispa para algo mucho más grande. El hombre había cambiado, y con él toda una comunidad comenzaba a transformarse. El verdadero cambio nunca fue sobre grandes gestos o dinero, sino sobre el impacto silencioso que un acto de bondad puede causar. Y con eso, las gemelas siguieron adelante, sin esperar nada más, pero sabiendo que, de alguna manera, el mundo ahora era un poco mejor gracias a ellas. Con el paso de los meses, las gemelas comenzaron a darse cuenta de que las pequeñas transformaciones a su alrededor estaban tomando forma. Las calles estaban un poco más limpias, las personas parecían más amables y de alguna manera había un cambio en el aire. No era algo visible o palpable, pero era como una sensación de esperanza que parecía expandirse lentamente. María y Clara continuaban con sus vidas sencillas, pero ahora sentían que, incluso en medio de las adversidades, el mundo no estaba completamente perdido. Ya no eran las mismas niñas que despertaban detrás de un contenedor con el frío de la madrugada cortándoles la piel. Habían encontrado algo mucho más valioso de lo que podrían imaginar: la fuerza de transformar realidades con pequeños gestos, con un corazón dispuesto a hacer el bien. Una tarde de invierno, las niñas estaban de vuelta en el callejón donde solían esconderse, observando el movimiento de las calles. María sentía una paz silenciosa, como si supiera que su trabajo había, de alguna manera, terminado. Clara estaba más callada de lo habitual, y María, al darse cuenta de esto, la acercó y le preguntó qué pensaba. Clara miró a la calle y con un suspiro dijo: «¿Crees que él seguirá ayudando a las personas, María?». María miró a su hermana con una confianza inmensa en:
sus ojos y respondió: lo hará, porque aprendió a hacer el bien, y cuando alguien aprende eso, no vuelve atrás. Él seguirá, Clara, y muchas otras personas también lo aprenderán. En ese momento, las niñas sabían que su jornada no había sido en vano, y que las semillas del cambio estaban siendo sembradas a un ritmo que ni siquiera podían imaginar. El millonario, ahora un hombre completamente transformado, seguía trabajando sin descanso para mejorar la vida de los demás. Se convirtió en un referente de cómo la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la capacidad de tocar las vidas de las personas. Sus proyectos sociales crecieron y se dedicaba a ofrecer educación, salud y oportunidades para niños y familias que, como él, habían sido ignoradas por la sociedad. El hombre sabía que no podía borrar su pasado, pero estaba decidido a marcar la diferencia en cada uno de los días que le quedaban. Visitaba escuelas, comunidades, y siempre que encontraba a María y Clara, se aseguraba de agradecerles nuevamente, no con palabras vacías, sino con acciones concretas que reflejaban su verdadero cambio. Aunque las gemelas continuaban con sus vidas sencillas, sin dejarse llevar por ningún tipo de reconocimiento o aplausos, notaban las pequeñas transformaciones a su alrededor. Un sorriso más en las personas que pasaban por ellas, una ayuda inesperada de alguien que nunca se había preocupado antes. Esas cosas ahora parecían más comunes. María y Clara no habían cambiado el mundo de una vez, pero le habían dado algo que tal vez fuera aún más valioso: la capacidad de creer que la bondad puede generar más bondad. Entendieron que muchas veces los cambios más significativos comienzan de manera invisible, silenciosa, y que el impacto real no está en lo que conseguimos para nosotros mismos, sino en lo que conseguimos dar a los demás. Su vida seguía, pero ahora, con la certeza de que, de alguna manera, el mundo estaba mejor. Un día de verano, meses después del accidente, que lo cambió todo, el millonario organizó un evento comunitario para celebrar el éxito de los proyectos que había iniciado. Invitó a varias personas a compartir sus historias, y claro, María y Clara estuvieron entre los invitados. Cuando el evento llegó a su fin, y todos estaban a punto de dispersarse, él se acercó a las gemelas, que observaban el movimiento con sus ojos brillando de curiosidad. Se arrodilló frente a ellas, con una sonrisa sincera en su rostro, y dijo: ustedes me mostraron algo que nunca supe ver, y hoy no solo mi vida cambió, sino la vida de muchas otras personas. Ya no puedo vivir sin esta misión. Seguiré haciendo el bien, como ustedes me enseñaron. Las niñas, sin esperar más nada, solo sonrieron y dijeron: solo hicimos lo que creímos que era correcto. Pero el hombre, con los ojos llenos de lágrimas, sabía que esas dos pequeñas palabras habían cambiado el curso de su vida de manera irreversible. Con el paso del tiempo, el cambio en el millonario se reflejó no solo en sus acciones, sino también en las actitudes de las personas que lo rodeaban. Comenzó a inspirar a otros a mirar más allá de sí mismos, a pensar en formas de usar sus privilegios para el bien común. El efecto cascada que María y Clara habían iniciado con su generosidad y bondad se estaba esparciendo como fuego. Lo que antes era un mundo de separación y desigualdad comenzaba a transformarse en algo más unido, más cooperativo. Y todo comenzó con la acción desinteresada de dos niñas que, sin querer, habían plantado la semilla de una revolución silenciosa. No eran conscientes de la profundidad de su impacto, pero el mundo, de alguna manera, estaba en deuda con ellas, sin siquiera darse cuenta. Las gemelas continuaron viviendo sus vidas, ahora con una ligera sonrisa en sus rostros. Sabían que, a pesar de las dificultades, le habían dado al mundo el mayor regalo: la capacidad de cambiar, de hacer el bien de manera genuina. Ya no estaban atrapadas en ese callejón oscuro, ni en la soledad de su situación.
no porque sus vidas se hubieran transformado radicalmente, sino porque habían plantado algo en el corazón de otros que estaba creciendo, transformando vidas de formas que ellas jamás imaginarían. Ya no había un sentimiento de desesperanza, sino una sensación de que la bondad podría, sí, prevalecer. El simple acto de ayudar a un desconocido en el momento justo había dado un nuevo significado a sus vidas y, por extensión, al mundo a su alrededor. El mayor regalo que las gemelas dieron no fue la ayuda inmediata que prestaron al millonario, sino la visión de que cualquier persona, independientemente de su condición, tiene el poder de cambiar el destino de otra. El millonario, ahora un defensor incansable de las causas sociales, siempre recordaba lo que las niñas le dijeron: «Queremos que seas una mejor persona». Esa simple frase resonaba en su mente constantemente, como un recordatorio de que ya no tenía derecho a vivir en un mundo egoísta. Había sido tocado por dos niñas que con muy poco dieron más de lo que muchos podrían imaginar dar en toda una vida. Y, con el tiempo, el hombre comenzó a darse cuenta de que, al ayudar a los demás, también se ayudaba a sí mismo, encontrando un propósito más grande en su existencia. El proyecto de caridad del millonario, con la ayuda de varios colaboradores que él inspiró, se expandió a un movimiento social completo. Diversas escuelas y centros comunitarios comenzaron a fundarse, ofreciendo educación gratuita y oportunidades para niños en situación de riesgo. El mensaje de las niñas de que la verdadera riqueza estaba en hacer el bien se extendió por toda la ciudad. Los ricos comenzaron a ver a los pobres de manera diferente, ya no como una clase distante, sino como personas cuyas vidas tenían valor, cuyas necesidades eran legítimas. El movimiento cobró fuerza y con el tiempo se expandió a varias otras ciudades. María y Clara, lejos de imaginar el impacto de sus acciones, seguían con su rutina diaria, sin saber que tal vez habían cambiado el rumbo de toda una generación. Llegó el final del año, y mientras el país comenzaba a celebrar los logros y desafíos superados, el millonario organizó una gran confraternidad para todos los involucrados en sus iniciativas. Durante el evento, hizo un emotivo discurso, agradeciendo a cada uno por su compromiso y dedicación a las causas que habían transformado tantas vidas. Al mirar a la audiencia, su mirada se posó en las gemelas, que estaban sentadas en un rincón, observando con sus miradas simples pero profundas. El hombre interrumpió su discurso, las señaló y dijo, con la voz quebrada: «Estas dos niñas me enseñaron más de lo que cualquier libro o conferencia podría enseñar. Son la razón de que todo esto haya comenzado, y por más que pueda devolverles algo, nunca podré agradecerles lo suficiente». María y Clara, con un gesto de humildad, solo sonrieron y se miraron entre ellas. No buscaban aplausos, pero, en ese momento, sintieron que habían cumplido con su misión. El tiempo siguió pasando, y las gemelas mantuvieron la sencillez que siempre las acompañó. Ya no estaban detrás de un contenedor de basura, ni necesitaban más buscar refugio entre las sombras de la ciudad. Sin embargo, sus vidas no habían cambiado en términos materiales. Seguían viviendo con poco, pero con una paz interior que nunca habían experimentado antes. Las cosas simples, como una comida caliente o una palabra amable, ahora parecían tener un valor incalculable. Lo que las niñas habían aprendido era que la verdadera riqueza estaba en las relaciones humanas, en el cariño, en la bondad compartida. Las calles, que antes eran frías y distantes, comenzaron a parecer un poco más acogedoras. Aunque el viento cortaba sus rostros, sabían que algo más grande estaba siendo cultivado allí, en el fondo, invisible, pero real. El millonario seguía su camino, pero ahora, con una perspectiva más clara. Pasaba su tiempo con los más pobres, tratando de aprender de ellos, escuchar sus historias y entender sus luchas.
Había sido transformado, pero lo más importante era que sentía que aún había mucho por hacer. Su vida ya no se trataba de acumular riquezas, sino de cómo usar lo que tenía para generar un impacto real en la vida de las personas. A medida que sus proyectos crecían, se convertía en un símbolo de cómo la bondad puede cambiar incluso las mentes más distantes. El hombre nunca dejaba de recordar a las gemelas, cómo esas pequeñas niñas habían sido responsables de una revolución en su vida. Cuando las veía en las calles, sonriendo y jugando como las niñas deberían, sentía que todo lo que había hecho era, de alguna manera, por ellas. Ellas habían sido la semilla, y él estaba simplemente cultivando lo que germinaba. Una tarde, meses después, el millonario pidió que las gemelas lo encontraran en su oficina. Cuando llegaron, él estaba sentado en su escritorio, mirándolas con una sonrisa serena. No sabía bien qué decir, pero sentía que esas dos niñas merecían algo más que palabras. Se levantó y con los ojos brillando de emoción dijo: «Ustedes me enseñaron a ver el mundo de una forma diferente, y hoy quiero hacer algo por ustedes. Quiero que tengan todo lo que necesiten para seguir adelante con dignidad, para nunca más pasar por las dificultades que enfrentaron». Pero para sorpresa de él, María y Clara no pidieron nada. Se miraron entre ellas y con una sonrisa simple dijeron: «Ya tenemos suficiente». El millonario, conmovido una vez más por su humildad, se dio cuenta de que, de hecho, el mayor regalo que podía dar no era algo material, sino la certeza de que el mundo estaba mejor gracias a ellas. Las gemelas, con el tiempo, empezaron a darse cuenta de que no necesitaban nada más para ser felices. Tenían una vida simple, pero llena de significado. Las experiencias por las que pasaron las hicieron fuertes, resilientes y, sobre todo, conscientes del impacto que podían tener, incluso en las circunstancias más difíciles. Continuaron caminando por las calles, ahora con una mirada diferente, una visión más profunda sobre el mundo y las personas a su alrededor. Habían aprendido que, incluso en la pobreza extrema, todavía era posible actuar con generosidad y compasión. Su vínculo no era solo de hermanas, sino de almas que, juntas, habían cambiado algo mucho más grande que ellas mismas. No necesitaban más riquezas, porque el mayor tesoro ya había sido conquistado: la certeza de que un simple acto de bondad puede transformar el mundo. Y finalmente llegó el día en que María y Clara se alejaron de la ciudad, después de tantos años de lucha. No porque quisieran dejar atrás todo lo que habían vivido, sino porque sabían que sus acciones habían generado un ciclo que estaba más allá de lo que podrían controlar. Sentían que su misión había sido cumplida y estaban en paz con eso. La ciudad, que antes parecía tan distante e implacable, ahora parecía más justa, más llena de oportunidades. El millonario, ahora un hombre con un nuevo propósito, continuaría expandiendo sus proyectos, pero sabía que el mayor legado que dejaría no era el dinero, ni las fundaciones que había creado, sino la inspiración que esas dos niñas le habían dado. María y Clara, con sus corazones puros y sus acciones desinteresadas, habían cambiado el rumbo de muchas vidas, incluida la suya. Y mientras se alejaban, una sensación de gratitud invadió al millonario. Sabía que no habría una forma más valiosa de devolverles lo que ellas le habían dado que continuar su trabajo, difundiendo más bondad y amor por donde quiera que fuera.